Muy buenos días. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Según estadísticas del INEGI, hay un número anualmente creciente de suicidios en el país. Tan solo en la Ciudad de México, de 2013 a agosto de 2018, hubo un total de 120 personas que se han arrojado a las vías del metro. Esta situación es realmente preocupante. Hoy hablaremos sobre este tema, además de la depresión y la adicción. Bienvenidos a Punto y Coma. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio surgió con el objetivo de fomentar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada día en promedio casi 3.000 personas deciden poner fin a su vida y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. El suicidio es una de las causas de muerte más comunes en el mundo. Las personas pueden pensar en el suicidio cuando pierden las esperanzas y no encuentran otra solución a sus problemas. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Además, el suicidio es una de las 3 primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años. Y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado. A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese problema y el tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Punto y Coma. Bienvenidos. Yo soy Lorena Rivera y hoy trataremos un tema que es realmente un reto, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel global, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues el suicidio justamente es una de las problemáticas de salud que está afectando a los jóvenes, a los niños y también a adultos arriba de los 65 años. Y para ello vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el psicólogo Rubén Maldonado. Bienvenido. Gracias, Lorena. Y también mi compañera Paulina Silva. Hola, Pau. ¿Qué tal, Lore? Muy buenos días a ti y a todos los que nos están viendo. Acompáñenos, porque sí, en efecto, es un tema que quizá pensaríamos, yo nunca voy a atentar contra mi vida, pero hay una línea muy delgada entre la depresión y el suicidio, y todos en algún momento podemos estar deprimidos, así es que quédese con nosotros. Así es. Doctor, a ver, cuéntanos, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 800,000 personas se suicidan y esto significa, en el mundo, y esto significaría más o menos un suicidio cada 40 segundos. Realmente es un dato escalofriante, porque también hablan que de un tiempo a la fecha, niños y adolescentes están atentando contra su vida. Y tenemos también que la depresión es un foco, ya no amarillo, sino rojo, que hay que poner atención, que puede derivar en el suicidio. Además también de alguna adicción a sustancias nocivas, como puede ser alguna droga dura, sintética, etcétera. ¿Cuáles son los puntos en los que debemos de tomar atención cuando vemos que alguien está deprimido y que incluso podría atentar contra su vida? ¿Y qué es sobre todo la depresión y el suicidio? Lorena, yo creo que el tema por sí solo es a veces muy controversial, porque muchas personas me han comentado que la situación de suicidio puede ser como un acto de mucha valentía o de mucha cobardía, no sé, dependiendo dicen, ¿no? En algunos países, bueno, en algunas culturas se llega a considerar como un acto hasta ilegal, ¿no? En países orientales, bueno, en países orientales, por ejemplo, en Japón y todo eso, hay un bosque especial donde la gente va a suicidarse, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas como el harakiri, que es un ritual de estas culturas, hasta se honra. Sí, claro. Entonces, yo creo que el tema del suicidio, pues yo creo que se necesita considerar con mucho cuidado, porque el acto como tal, el acto de quitarse la vida deliberadamente, bueno, esa es una situación. Los factores de riesgo que pueden
provocar que una persona llegue al acto de quitarse la vida, pueden ser también focos rojos, ¿no? En donde puede haber, yo digo que el dato más importante es como los intentos, ¿no? Los intentos de atentar contra su vida, los intentos de suicidio. Y otra de las cosas muy importantes para este tema son como los pensamientos suicidas. Yo creo que aquí es muy, muy necesario atender esta parte que pueden ser los factores que predisponen a que una persona pueda atentar contra su vida o, bueno, termine atentando contra su vida. Y yo creo que el uso de drogas, el alcohol, la depresión, la ansiedad, temas económicos, temas laborales, temas emocionales, son un conjunto de situaciones que pueden detonar el resultado de que una persona atente contra su vida. ¿Por qué hay personas que lo consideran como una opción? Porque hay personas que dicen, bueno, pues a lo mejor sería una alternativa o sería... Depende también de un sistema de creencias. La madurez emocional que pueden tener algunas personas puede hacer la diferencia entre si lo consideras como una opción de salida o de escape, o lo consideras como un resultado de algún conflicto en donde ya no ves más opciones, ¿no? Rubén, pero estás hablando, por ejemplo, del amor, del trabajo. O sea, son temas que vivimos todos los días. Es decir, Claro. un desamor, una decepción en el trabajo, que te haya ido mal, que te hayan corrido, que de repente, no sé, que vayas mal con tu pareja. Son muchos temas, pero ¿en qué momento pasamos a la depresión y comenzamos a pensar en estas cuestiones negativas que nos orillan a atentar contra nuestra vida? Mira, yo creo que en todos los seres humanos el proceso de madurez emocional, por decirlo de esta forma, radica en mucho cómo maneja primero sus sentimientos y cómo expresa sus emociones, que ahí hay una gran diferencia. Hay ocasiones que personas que se hacen contacto con la tristeza como un sentimiento natural, de repente va evolucionando que se convierte en una nostalgia, después una melancolía y por ahí los pensamientos suicidas y vienen los intentos hasta culminar en el acto. ¿Cómo va evolucionando esta persona cuando su madurez emocional hace como asociación con el sistema de creencias en donde no ve resultados, no ve soluciones, no ve alternativas? Muchas veces esta cuestión de qué está madurando el sujeto como una solución no tiene que ver con la circunstancia meramente, o sea, no es la pérdida del trabajo, es que cree que ya no puede conseguir otro. No es la pérdida de la pareja, es que cree que va a hacer sin esa pareja idealizada. ¿Sí me doy a entender? Es como Llega la un momento desesperanza, más o menos, que te puede llevar al suicidio, obviamente en un grado muy profundo, que puedas perder esta cuestión de la realidad entre la vida, lo que haces, y ver como el escape o la salida más fácil. Es como ver el vaso suicidarse, ¿no? medio lleno, medio vacío, ¿no? Exacto. Porque tú puedes ver, o sea, como esto que dice Rubén, o sea, puede ser que te hayan corrido, pero tú sabes que, o al menos yo sí pienso, que todo sucede por algo, ¿no? Y siempre Claro. en todo lo negativo hay algo positivo, pero hay gente que piensa lo contrario. Claro, pero sabes, también hay personas que utilizan este tipo de actos o este tipo de procesos para otras cosas, como manipular, ¿no? Hay personas que hacen todo un ritual para estos intentos, ¿no? Desde cortarse, tomar los medicamentos, hacer como una serie de cosas que lo que van a obtener es un resultado diferente al atentar contra su vida. Que es el Porque chantaje, ¿no? es el chantaje, es el mantener cierto control con algunas personas, resolver con la llamada de atención, Claro. ¿no? Volverse este foco. Y entonces ahí como que ya toma una tendencia diferente. Esto lo consideran mucho en los procesos de tratamiento, de rehabilitación, por el tipo de personalidad que se atiende. Muchas veces las personas sociópatas o las personas que tienen algún tipo de trastorno mental o psiquiátrico o que tienen algún tipo de deficiencia en este manejo emocional que estaba comentando, son las personas que utilizan todo este proceso con una intencionalidad diferente. Pero entonces no se quieren suicidar.
Pues mira, lo que pasa es que en el proceso de los intentos, pues cabe la posibilidad de que lo logren, ¿no? Claro. Y a lo mejor ni siquiera sea como el objetivo, ¿no? Sino que ya es el resultado de que les falló el cálculo. Por eso yo decía que el acto como tal de quitarse la vida, eso es una cosa. Ese es el suicidio. Puede ser visto desde muchos ángulos, si a lo mejor una persona que decide el proceso de eutanasia, a lo mejor pues ya no tiene como esta tipificación Claro. tan moral, ¿no? A lo mejor hasta puede La ser muerte como una digna. alternativa. Como la muerte digna, exactamente. Y en algunas ocasiones, las personas que atentan contra su vida por ver como un obstáculo en su proceso o dificultades, que no ven alternativas, confunden esta parte de las circunstancias o de los hechos con el tipo de manejo emocional o de madurez emocional que tienen, que son circunstancias distintas. De ahí viene lo que llamamos el proceso, ¿no? Que son, pues, como todos estos intentos en donde la persona puede atentar contra su vida, ¿no? Porque no ve alternativas o porque siente que no hay alternativas. Y también nos oscurece mucho la personalidad porque a lo mejor son personalidades pues muy narcisistas o muy egocéntricas porque no ven alternativas como ellos quieren. Claro. No ven alternativas como a ellos les parece o como creen que es lo más conveniente. Y entonces utilizan otros mecanismos para ver si tienen otros resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que, por ejemplo, su madurez emocional asoma muchas verdades. Cuando una persona busca chantajear, por ejemplo, a alguien para que se quede con él, para que te responda, para que te valore, para que te aprecie, para que te reconozca, es muchas veces porque la persona no tiene ese tipo de conceptos propios. No se reconoce, no se valora, no se genera posibilidades de motivación, por ejemplo. Y entonces ahí como que las circunstancias van cambiando. Cuando una persona tiene algún tipo de patología psiquiátrica, ¿no? o mental, estamos hablando de un trastorno completamente distinto, que es ahí donde podemos enfocar estas actividades de prevención, o por lo menos lo que están sugiriendo en el momento en el que llegamos a temas como los factores de riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo tener una situación de ansiedad o de depresión o de conflicto con la realidad a tener una situación de desamor emocional, socioeconómica, ¿no? O de trabajo. No es lo mismo, son circunstancias diferentes. Entonces, lo que pasa con estos pacientes es que muchas veces el tema, cuando no se alcanza a diferenciar, por ejemplo, en el caso de las personas que no manejan la ansiedad o que no saben cómo manejar la ansiedad, a veces son cuadros idealizados, ¿no? De ya no tengo resultados o ya no tengo posibilidades. La verdad es que yo, más que dedicar los esfuerzos a la circunstancia como tal, a la circunstancia de demanda, yo enfocaría los esfuerzos a cuál es su expectativa emocional que tiene el paciente, porque muchas veces no se puede salir de esa zona de confort. Lo quiero poner con un ejemplo. Yo me dedico a la rehabilitación de adicciones y para mí el caso de personas que están consumiendo drogas y que esto los puede llevar a actos realmente peligrosos como una sobreintoxicación, estar en lugares de alto riesgo, con personas de alto riesgo, que muchas veces llegan a tener accidentes o, bueno, una serie de circunstancias que pareciera como si están atentando contra su vida. También. Intencionalmente, ¿no? O sea, se están drogando sabiendo que se van a producir un daño, sabiendo que van a tener pérdidas. Bueno, el cigarro, no vayamos lejos, no sabes que te hace daño, pero estás ahí fumando. Exactamente, que muchas veces dices, bueno, es poquito o es menos malo que hacerme un daño como con heroína o con sustancias cocaína, duras, ¿no? con sustancias duras, sintéticas. Muchas veces, por ejemplo, los adictos a la marihuana son pues como de discursos muy mágicos, ¿no? Porque dicen que es como natural, es una hierbita, La que naturaleza, no hace mucho ¿qué daño te va a hacer? ¿no? Y entonces pretenden como lograr menos daño que con otras drogas, que a final de cuentas es un daño, ¿no?
Claro. Y lo justifican con una serie de argumentos como me relaja, me pone contento, con esto pienso mejor, o tengo más inspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí justamente hay otros factores. ¿Qué les parece si los dejamos para el siguiente bloque y hacemos un corte en este momento y regresamos a más aquí en Punto y Coma? Seguimos en Punto y Coma hablando de este tema tan importante, además hoy que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Estamos con Rubén Maldonado, psicólogo, quien nos está hablando sobre estos temas. Ya estábamos hablando sobre la relación que hay entre el consumo de drogas y también el suicidio. De repente no sabemos cómo adoptar, cómo pues sobrepasar los problemas por los que estamos pues atravesando, pero bueno, justo de eso nos está hablando Rubén. Nos hablabas de este consumo de sustancias, está directamente relacionado con el suicidio y Sí. no sabemos cómo ¿Sabes, Paulina? Lo que pasa es que hay una correlación muy importante, que a lo mejor también es una forma de hacer propuestas diferentes en cómo atender este tema. Porque muchas veces la adicción, por ejemplo, se maneja desde la parte toxicológica, ¿no? De que si es muy riesgoso el consumo de drogas duras, sintéticas, de diseño, naturales, sí es muy riesgoso y sí es muy peligroso. Pero ¿qué es lo que lo provoca? Exacto. Y muchas veces, en alguno de los programas comentábamos que el tema del déficit que tiene un adicto para manejar lo que siente, no es que no sienta, es que no sabe qué hacer con lo que siente. A veces hay adictos que porque están muy contentos, por eso consumen. Si están muy enojados, también por eso consumen. Si están muy tristes, también por eso consumen. ¿No? Entonces llega el momento en que el adicto empieza a tener una serie de discursos que dicen algo muy interesante de fondo. Es que porque terminé con la pareja, ¿no? O me despidieron, o porque me dieron un aumento. Me ha tocado trabajar con personas que, pues, parecería que tendrían todo materialmente hablando, prestigio, buen trabajo, dinero, una situación muy acomodada socialmente, pero como que no saben manejar todo este tema del estrés o de la presión o de las expectativas de otras personas o las propias, y entonces recurren a estos paliativos como para aminorar la intensidad de lo que están sintiendo. Y ese es uno de los factores muy importantes. Porque los adictos, si logran aprender a manejar este déficit de madurez emocional, pues los resultados podrían cambiar radicalmente. Yo creo que para eso es que los esfuerzos en el tratamiento y la rehabilitación de adicciones deberían de trabajar con una finalidad más clara, más contundente. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que muchas veces dejan de consumir drogas, lo que experimentan es un malestar, típicamente conocido como el síndrome de abstinencia, ¿no? O el síndrome supresivo. Y muchas veces el estar como intentando esfuerzos para no sentir ese malestar los hace volver a consumir, Claro. o no poder dejar de consumir. Ya Entonces, consumen más, ¿no? y se llegan a niveles de desarrollo de tolerancia y de abstinencia y de dependencia. Hablabas, por ejemplo, de personas que tú podrías ver que están muy satisfechas con su vida, que tienen un coche nuevo, que tienen un muy buen trabajo. Incluso se me viene a la memoria este caso de Robin Williams, ¿no? El actor que seguramente todos conocemos, que seguramente vimos la película de Patch Ya, Adams, sí. de este médico que curaba con la risa y lo ves tan Ajá. feliz y que dices, bueno, ¿y cómo terminó de esta forma, no? Personajes como, Exactamente. por ejemplo, Janis Joplin, el mismo Kurt Cobain, ¿no? Que, o sea, que tenían mucha fama, mucho dinero, pero no saben manejar, no sé si ese dinero, si la fama y el consumo de drogas los lleva a este final, ¿no? Fatídico. Es que es muy importante este tipo de datos o de casos porque pareciera que la circunstancia de vida, pues parecería ideal, ¿no? O sea, muchos quisiéramos tener, pues como todos esos beneficios, pero desafortunadamente en personas que tienen este déficit en la estructura emocional, no les da, no da para manejar racionalmente. Puede ser como muy lógico que una persona que parece ser que vive muy bien, pero se siente muy mal, pues va a buscar este tipo de recursos como las drogas.
Pero también hay personas que están del otro lado, ¿no? Que les falta todo, que con carencias, con hambruna, con pobreza, ¿no? Con obviamente una cultura pues muy limitada para buscar opciones. ¿Qué es lo que pasa en estos dos ángulos de las personas? Que no depende de las circunstancias, sino depende de la forma en que la persona afronte estas circunstancias. Y esto es consecuencia de la madurez emocional, consecuencia de un sistema de creencias, consecuencia de una educación, consecuencia de muchas veces lo que nosotros llamamos motivación, que confundimos, ¿no? Por ejemplo, Rubén, perdón, Lore, hablando de este tema de madurez emocional, los adolescentes, ¿qué pasa con ellos? Porque están en un momento de encontrarse a sí mismos, quizá están también en el momento de la madurez, de entrar a la madurez. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son un grupo vulnerable al suicidio? Sí, desafortunadamente, y tal vez en la actualidad son la población más vulnerable en esta época. Mira, hay un tema que creo que hay muchas personas especialistas en el desarrollo humano que coinciden en que las etapas de vida, la transición de una etapa a otra, representa una crisis, ¿no? Entonces, si pasar de la niñez a pasar a la pubertad o a la preadolescencia, y luego a la adolescencia, y luego a la juventud, van a significar una serie de cambios en donde el individuo va a tener que adaptarse. La inteligencia emocional es esta capacidad de adaptación, pero también significa soltar cosas, dejar cosas, ¿no? Dejar de hacer ciertas cosas para empezar a hacer otras. Aquí lo que marca la diferencia es lo que podría ser el pronóstico de calidad de vida. ¿Cómo le ofrecemos a un adolescente una calidad de vida con situaciones de conflicto social, economía, angustia, depresión, exigencias, todos estos temas que le vamos sumando, que muchas veces el adolescente con el soporte emocional que tiene de autoestima, ¿no? Pues no le da, no le da porque por lo menos en culturas como la nuestra, esta sociedad, como lo decíamos en alguna ocasión, de matriarcados o de patriarcados, en donde se confunde la unión con el estar juntos, ¿no? O vivir en familias muégano, creemos que hacemos personas independientes o con mayor madurez o toma de decisiones, y la verdad es que no. La verdad es que se crean personas que son dependientes, personas que viven todo el tiempo con catástrofes porque tienes que ver las malas noticias, tienes que involucrarte en los problemas de conflicto y todo el tiempo estamos bombardeando a esta población, ¿no? De situaciones de conflicto. Claro. Y la resistencia por parte del adolescente puede llevarlo a hacer búsquedas como estos atentados a su propia vida. ¿Por qué? Porque su propia vida parece que va perdiendo sentido. En lugar de cubrir las expectativas de los padres o de la sociedad o de alguien más, pues se preguntan cómo cubriré las mías. Y ahí es cuando empieza a haber muchos factores de riesgo, porque, como decías, un adolescente en plena madurez o en pleno desarrollo de su madurez emocional busca identidad y pertenencia. Y entonces pues terminan disfrazados de ciertas culturas o terminan adoptando cosas que no son ellos para pertenecer y definir una personalidad que no sea tan complicada, ¿no? Una personalidad que viva con lo que hay, no con lo que puede proporcionar. De hecho, ¿qué les parece si vemos las estadísticas sobre el suicidio a nivel nacional? Que justamente nos deben de prender los focos, ¿no? Por ejemplo, en 2015 se registraron 6.285 suicidios. Esto representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Por sexo, la tasa de suicidio es de 8.5 para cada 100.000 en caso de los hombres y de 2 por cada 100.000 mujeres, por cada 100.000 habitantes. Es decir, se están suicidando más hombres que mujeres por cada 100.000 habitantes. Las entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio, de acuerdo con el INEGI, son Chihuahua,
Ahí tiene la cifra, 11.4, Aguascalientes con 9.9, Campeche 9.1 y Quintana Roo 9.1. Además, justamente el INEGI nos decía que estos suicidios justamente se dan entre población de entre 15 y 29 años, es decir, muy jóvenes. Uno, adolescentes, 15 años, y 29 cuando estás empezando a ser productivo, empiezas a trabajar, ya saliste de la carrera, ya tienes unos años que egresaste a lo mejor, o a lo mejor tienes otro sistema para que no estudias una carrera, pero estás emprendiendo algún negocio o algo. Es una edad muy productiva a los 29 años como para llegar a este tipo de situaciones de pensar en el suicidio en cualquier estrato de la sociedad. Claro. ¿No? Entonces, y aquí, por ejemplo, la depresión, que es un asunto clínico, porque es una cuestión del cerebro, un desajuste, ¿qué tan seguido una persona que es depresiva puede llegar justamente al suicidio, con las diversas modalidades que conocemos y que encontramos todos los días en los medios de comunicación, que si se lanzaron al metro, que si esto, que si el otro? No quisiera mencionarlos porque tampoco es una guía, pero sí justamente hay que poner el foco de atención, porque sí los jovencitos cada vez más acuden a este tipo de situaciones de autodestrucción que llevan justamente a morir. Claro. Fíjate que una ocasión platicábamos acerca de una diferencia muy importante entre lo que es la inocencia y lo que es la ignorancia, ¿no? O sea, hay personas que son inocentes de estas circunstancias que viven porque pues no tienen como muchos recursos para afrontarlo, y entonces su capacidad de adaptación se les hace muy complicada, y la alternativa de suicidio es una opción. Hay personas que son ignorantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, al estar buscando factores que puedan motivar a una persona, ¿no? Los factores los buscan de manera externa, no de manera interna. Vamos, si una persona tiene un déficit en su producción de dopamina o en la producción de serotoninas o de endorfinas, también hay tratamientos farmacológicos que ayudan a la reposición, y también hay tratamientos neurológicos y también hay tratamientos paliativos. O sea, se puede atender. O sea, sí puedes pasar de una, de una cuestión negativa a una positiva. claro, totalmente. Lo importante es que el paciente busque ¿no? alternativas, ¿no? Y cuando lo detectan, pues obviamente pueden encontrar un montón de elementos que les puede ayudar a manejar estos recursos. Y vamos, ahí es donde yo digo que la intencionalidad también es muy importante. Hay personas que manejan la motivación como un proceso completamente interno, un proceso que producimos como individuos, y todo lo que hay alrededor lo definen como estímulos, ¿no? O sea, la motivación no la vas a encontrar afuera, ¿no? Si estás pensando que es que me tiene que motivar mi trabajo, esto no va a suceder. La motivación la tienes que encontrar dentro de ti, al sentir que eres capaz de tener un trabajo, de ser productivo, de que te gusta lo que haces, de que a lo mejor ves que en esto puedes crecer, y no lo tomas con una resignación o no lo tomas como un dogma que no te queda de otra. Eso es importante, Rubén. Pasar del momento de la cuestión negativa a la cuestión de motivación interna. ¿Pero qué te parece si lo vemos regresando del corte? ¿Cómo motivarnos? ¿Cómo encontrar la salida a nuestros problemas, a este oscuro pasaje que podría usted o cualquier persona estar pasando? Regresamos aquí. Bueno, seguimos en punto y coma, y según las estadísticas del INEGI hay un número, pues anualmente creciente de suicidios en el país. Esto, al igual que la diabetes y la obesidad, hay otras epidemias que recorren al país y se llaman también depresión. Y también, por supuesto, desórdenes de la personalidad. Entre los años de 2010 al 2016 se tiene un total de 41.321 suicidios, siendo las entidades con más altas tasas Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima. De acuerdo con los datos del INEGI,
Bueno, pues la tendencia de suicidios en el país muestra que son los hombres quienes en mayor medida atentan en contra de sus vidas, pues de los 41.321 casos registrados entre el 2010 y el 2016, una cifra que va como de 33.409 correspondió a hombres, es decir, el 80%, mientras que 7.899 casos correspondieron a mujeres, 19% total. Lo que decíamos hace un momento, los hombres se suicidan más que las mujeres. En la Ciudad de México, de 2013 a agosto de 2018, un total de 120 personas se han arrojado a las vías del metro y han sido arrolladas por el convoy. 98 de los fallecidos eran hombres y 22 de ellas mujeres. En el último año y medio se han registrado 595 suicidios en Jalisco. De estos, 477 corresponden a varones y 118 a mujeres. La edad de mayor riesgo es de 15 a 39 años. Esto es un recapítulo de lo que hemos visto y lo que hemos hablado con Rubén Maldonado, psicólogo y también experto en estos temas, sobre la prevalecencia de los datos de suicidio en el país. Nos comentabas unos datos muy importantes que además a mí me llama la atención mucho, cómo el suicidio es más alto en estados que podrían ser más tranquilos. Por ejemplo, Campeche tiene la tasa de delincuencia más baja en el país. Igual que Yucatán. Ajá, Yucatán. Son estados que podrían no ser muy violentos, pero al contrario tienen las tasas más altas de suicidio. Claro. Mira, lo que pasa es que ahorita también en la reflexión del dato que estabas proporcionando, ¿por qué hay más hombres que mujeres? ¿Por qué más hombres tienden al suicidio que las mujeres? Y yo he encontrado, por lo menos en el trabajo clínico, que en nuestra cultura es más complicado que un varón, que un hombre exprese sus sentimientos, sus emociones, que una mujer. Y eso es un dato que a lo mejor no suena como muy relevante, pero si a una persona se le instruye para reprimir constantemente lo que siente y expresar lo que siente, cómo lo siente, imagínate si le dices a tu hijo, es que los niños no lloran y Claro, deben ser sí, valientes sí, y nada de estarse quejando, pues obviamente lo vas a llevar a adoptar un mecanismo de defensa que lo va a hacer reprimir constantemente lo que siente. Entonces, imagínate ya a un adulto varón que tiene que afrontar una serie de circunstancias porque es el jefe de familia, porque es el guía, porque es el fuerte, porque... Entonces todas estas creencias hacen que esa persona se reprima. Claro. Y entonces Una al bomba de reprimirse tiempo. se Es un comprime AliExpress. y en cualquier momento puede detonar el acto, ¿no? Otro de los factores importantes es el sentido de vida. Sí, hay lugares y hay estados en donde a lo mejor es muy tranquila la vida, ¿no? O el ritmo de vida es muy tranquilo, tanto que puede ser demasiado pasivo Aburrido. como para que se convierta en un tema aburrido o para que digas, bueno, ¿y yo para qué necesito más? Con el esfuerzo que hago tengo lo que necesito y de ahí no paso. Entonces, estas personas pueden caer en un estancamiento en su proyecto de vida o en su sentido de vida que los hace ir generando una nostalgia que alcanza a no ser vista, ¿no? Muchas veces, que de repente va madurando, va creciendo y los puede llevar a esta melancolía, ¿no? Y que puede llevar a una situación de atentar contra su vida. Claro. ¿Para qué viven? O sea, no es el acto como tal de, ay, voy a quitarme la vida, sino es como les decía, es para qué vivo, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y es muy diferente. Por ejemplo, en algunos hospitales psiquiátricos se estudia mucho el caso postraumático de los veteranos que han estado en situaciones de guerra, por ejemplo, ¿no? O de combate, personas que han tenido que vivir o enfrentar cosas bastante drásticas de muerte, de pelea, de De agresión hecho, hasta y tener todo que eso. matar a alguien, ¿no? Al enemigo, ¿no? Exactamente. Entonces, el estrés postraumático que generan estos eventos, a muchas personas los dejan con altos déficit de manejo emocional y trastornos mentales porque no alcanzan a diferenciar lo que puede ser un pensamiento de un sentimiento o de una realidad. Y muchas veces viven con este constante, tema de agresión, de dolor, de miedo, ¿no? Pero la parte más interesante y delicada
en algunos casos, como los que a mí me llegaron a tocar trabajar, fue el sentimiento de culpa por haber sobrevivido, que eso es muy curioso. Ha sido estudiado el tema del sobreviviente, ¿no? Del trastorno en pacientes de este tipo que se sienten culpables porque a ellos no los mataron, porque vieron perder a todos sus compañeros y vieron unas circunstancias terribles. Como la película de 7 almas, Seven Pounds. Exactamente, Ajá, donde el exactamente. accidente mata a los niños y él se queda. Y que de repente estas cuestiones mentales producen un gran conflicto para que el individuo se pueda readaptar a circunstancias de vida. Y este déficit que se ve obstruido lo hace vivir en constante paranoia, por ejemplo, ¿no? En situaciones de persecución, en donde pues realmente no es que estén atentando contra su vida. Él ya se vive así, como en un constante riesgo, y se le hace más difícil vivir que tomar la alternativa de acabar con su vida. Este tipo de estrés postraumático, Rubén, ¿podría ubicarse, por ejemplo, en personas que vivieron el 19 de septiembre y que se les vino abajo el edificio y su familia o todos sus vecinos murieron, pero nada más él o unos cuantos sobrevivieron, los rescataron y se sienten culpables por haber sobrevivido a una catástrofe como un terremoto, por ejemplo? Exactamente, sí, esos son casos muy visibles cuando estas personas que, bueno, lo voy a decir entre comillas, desafortunadamente sobrevivieron porque lo viven así. Ahora, ¿qué caso tiene que yo haya quedado vivo si toda mi familia, si mi hogar, si mis bienes, o sea, todo lo perdí de un momento a otro, ¿no? Y entonces como que no perdí la vida, pareciera que no tiene mucho valor. Sí, me doy a entender. Entonces, hay personas que al no crear un sentido de vida, son muy propensos a desarrollar este tipo de crisis. A lo mejor es el caso del terremoto que, bueno, genera un trauma muy impactante y que, bueno, es muy probable que estas personas vayan teniendo como déficit en su manejo emocional. Pero también sucede, por ejemplo, en los casos de personas que se jubilan, ¿no? Que después de la jubilación parece que ya no tienen mucho sentido de que son productivos, de ahora a qué me voy a dedicar, pues yo ya terminé mi jornada y pues yo anhelaba tanto como para descansar del trabajo, pues ahora me está aburriendo, ahora ya no me deja como tanto interés y entonces viene un declive tan grande y tan alarmante que terminan optando por atentar contra su vida o dejarse morir. Okay. ¿Qué te parece si seguimos abordando esta parte? Porque justamente dentro de las estadísticas hay que los suicidios también hay en tasas muy altas en la gente de los 65 años hacia arriba. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a más en Punto y Coma. Y estamos aquí de regreso en Punto y Coma y está Rubén Maldonado, él es psicólogo. Estamos hablando sobre suicidio, depresión y también adicciones, que todo es como, puede en algunos casos estar todo unido, ¿no? Y desencadenar justamente en el suicidio. Rubén, hablábamos de esta cuestión en el segmento pasado, de por ejemplo la gente que ya se jubiló entre los 65 años y hacia arriba, que ya no ven una motivación en su vida porque ya no tienen ese trabajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo los detectamos? ¿Cómo los ayudamos? Porque las estadísticas también nos hablan. La Organización Mundial de la Salud nos dice que por una persona que se suicida, 135 personas a su alrededor, del círculo familiar, amistades y otros entornos en los que tiene, sufren la pérdida de esa persona que se suicidó. ¿Cómo hay que ver esta cuestión y ayudar a la gente que ya se jubiló, a estos adolescentes o niños que están pasando por etapas que no saben para dónde ir y pueden llegar a tener estos actitudes suicidas? Mira, yo creo que la parte primordial es la de responsabilidad de la toma de la decisión, ¿no? Creo que eso es muy importante. El individuo que toma la decisión de atentar contra su vida, de quitarse la vida, o que involucra una serie de factores como para justificar el acto, ese es un asunto muy, muy, muy delicado que hay que trabajar,
porque también es, de alguna forma, es el derecho que tiene un ser humano de tomar decisiones sobre su vida, ¿no? ¿Cómo afecta a otras personas la pérdida? Claro que sí, y puede generar todo un proceso de cuestiones a lo mejor morales, ¿no? De que decir, bueno, si hizo lo correcto o no hizo lo correcto, o fue una solución, una alternativa, no lo sé. Pero lo que sí creo es que es muy importante el tema de lo que no sabemos, ¿no? De lo que no tenemos como información. O sea, una persona que termina su vida laboral, por ejemplo, ¿no? Productiva, que a lo mejor es de ir a trabajar, rendir, tener un salario, enfrentar a todas las cosas cotidianas por tener un empleo. La diferencia podría radicar, ¿no? En que una cosa es ser empleado y otra cosa es emplearse. Sí, me doy a entender. Aquí Emprendedor. es exactamente, no empezar a crear algo, ¿no? tu circunstancia de vida con a lo mejor circunstancias diferentes, pero todos son estímulos, o sea, todo es lo que te puede llevar a estimular tu capacidad para hacer negocios, para disfrutar los viajes, cosas que no llegaste a hacer como actividades de menor, digamos, importancia cuando estás trabajando. Entonces, al mover ese tipo de conceptos, el individuo va a tener algo que lo va a generar su motivación, no las circunstancias, Claro. sino lo que él va a tener interiormente como sentido de vida. O sea, si le quedan 10 o 20 años de vida, o no sé, 5, los que sea, la dignidad en esa calidad, en los años que le quedan de vida, depende de esas decisiones. Que es ahí donde es muy importante trabajar con el sistema de creencias. Porque hay personas que optan por el suicidio porque sienten que no hay más. Ojo, sienten que no hay más, ¿no? Porque no están entrenados a generar como este entusiasmo del día a día, de las cosas que puedes hacer diferente y no tener que ser víctima de las circunstancias, no tener que estar obligado a obedecer a las circunstancias, porque ese es el destino, ¿no? Que mucha gente dice, es que es mi destino y es mi karma y es mi... Son cosas que realmente no creo que sean absolutos, pero sí se pueden generar estados mentales. Por ejemplo, comentábamos la parte de la depresión. Muchos especialistas defienden a capa y espada que la depresión ya no se puede diagnosticar así como si fueran boletos para el transporte público, ¿no? O sea, ya hay que tener más responsabilidad para poder diagnosticar una depresión. Lo que es una tristeza, lo que es una melancolía, lo que es una nostalgia, ya hay que tener cuidado. Y una depresión, clínicamente se puede diagnosticar como una depresión endógena, si tiene que ver con un mal funcionamiento orgánico, algún déficit en las sustancias, y puede haber tratamientos farmacológicos o paliativos muy eficaces. Pero otra cosa es la depresión exógena. Perdón, que sí son otras cosas de temas circunstanciales. Tenemos que ir a un corte, pero seguimos hablando de esta depresión exógena, que es un concepto muy interesante. Y además, Rubén, saber los focos rojos. ¿Cómo saber que no encontramos motivaciones en nuestra vida y cómo resolverlo? Volvemos. Pues el Día Mundial de la Prevención del Suicidio se celebra hoy, 10 de septiembre. Rubén, ¿cuáles son las alternativas? Mira, las formas en las que podemos atender este padecimiento es si logramos identificar algo que mencionamos al principio, lo que son los pensamientos, ¿no? Los pensamientos suicidas. Estas ideas en donde empezamos a creer que ya mi vida no tiene sentido, que ya no hay alternativas, que la mejor opción sería desaparecer del planeta. Esto puede ser un indicador muy importante. Otros son los intentos, ¿no? Los intentos, que son intentos fallidos, en donde la persona hace anuncios constantemente de que está atentando contra su vida. Una sobredosis de algún medicamento que esté tomando por alguna enfermedad. Exactamente, las cortadas, estos eventos así como, híjole, extraordinarios de atentar o querer atentar contra su vida. En este tipo de alternativas hay intervenciones en crisis, donde la persona puede ser ayudada cuando puede reconocer
legítimamente que sus recursos no le están dando, ¿no? Y que esta situación está saliendo fuera de su control. El solicitar ayuda y el reconocerlo abiertamente es el primer indicador de que esto puede tener solución y se puede manejar de otra forma. Las intervenciones de crisis no quiere decirle que hay resultados mágicos, ¿no? Hay que enfocar los esfuerzos más que otra cosa, más que a las circunstancias, al individuo y el potencial que tiene para darle una dirección diferente a su sentido de vida. Existen instituciones actualmente aquí en la Ciudad de México que están dedicadas precisamente a la prevención del acto suicida. También hay medicamentos, también hay tratamientos, también hay formas de las psicoterapias o las terapias de abordar ahora el tema, porque ya no es como la catástrofe, si es un acto de cobardía o de valentía, ¿no? Es un tema que tiene importancia por sí solo y creo que amerita toda la atención de nosotros por todos los que estamos involucrados. Pues sí, está, creo que yo me quedo con esto que dices, ¿no? Motivarnos día a día. Sí, obviamente si toda tu vida es el trabajo, en el momento que te lo quiten, pues te vas a quedar sin nada. Claro. Pero entonces encontrar un hobby, encontrar la familia, o sea, encontrar diferentes motivos para que a ti te digan, voy a seguir viviendo porque hay muchísimas más razones. Y sobre todo trabajar muchísimo en familia, en los entornos de cada persona, en la prevención del suicidio. Creo que es posible evitar que estas tasas sigan creciendo y tener una calidad de vida para los niños, para los adolescentes, para los adultos mayores, ¿no? Entonces yo creo que de eso se trata, prevenir una situación que puede derivar en una tragedia porque afecta a 135 personas, un suicidio de tu entorno. Y de ahí también pueden derivar en otros suicidios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver estos focos y, Rubén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Lorena. Mi querida Pablo. Gracias, por su nuevo horario. Sí, véanos, 10 de la Gracias, mañana. Paulina. 10 de la mañana, punto y coma. Ya lo saben, aquí en Excelsior Televisión. Y bueno, quédense con la programación de Excelsior Televisión. Se quedan con Paola Virrueta.